está viviendo en el norte de Santa Fe. Confe nos viene advirtiendo del Niño, estamos en época de Niño, es decir, de muchísimas lluvias, pero la situación del norte de Santa Fe es realmente muy preocupante. Estamos viendo imágenes de campos que están literalmente bajo agua. Muchísimos problemas, por supuesto, hay que mover la hacienda, es una zona ganadera el norte de Santa Fe, hay una enorme angustia por parte de los productores y ni hablar de la situación con los caminos rurales, es imposible transitarlos. Allí en el lugar está Alan Ferraro, en Vera, en la provincia de Santa Fe. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Elio. Mira, nos vamos a ubicar para que ustedes entiendan. A un costado de la ruta número 98, la que corre acá nomás. Ya enseguida notás que hay un desnivel respecto de el nivel de la ruta respecto de los caminos rurales. Acá, donde estamos parados, se abre un camino rural, acá hay una alcantarilla y enseguida uno en condiciones normales podría acceder con una camioneta, por ejemplo 4x4, en dirección hacia los campos que tienen sus accesos a través de este camino. Lo que viene pasando, y ya no es solamente por una lluvia de hace un par de días, sino que la cuenca está completamente saturada. El agua de ahora es el agua que se viene arrastrando en realidad desde el mes de mayo, es agua que dicen los lugareños no termina de irse. Y vos lo decías con claridad, la situación ya es grave y todavía no empezó a pegar fuerte lo que es el Niño. Y fíjate que ya nos cuesta inclusive caminar, vos vas caminando y ya el suelo es fangoso, muy resbaladizo. Por ende nosotros, mira, estamos acá con dos camionetas, una 4x4, sin embargo no pudimos avanzar. Hasta acá se avanza. Fíjate que con el peso mío ya me empiezo a hundir. Sí. Es decir, acá solamente ya empieza a accederse, Helio, solamente con tractor y eventualmente a caballo. La hacienda de toda esta zona tuvo que ser evacuada hacia zonas más altas y en muchos casos lo que hacen los productores es, como todavía tienen precio, y fíjate que nos cuesta caminar, es rematarla. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, ahora hay precio, entonces pueden venderla y, entre comillas, la actividad sigue siendo rentable. En un mes se va a pinchar el precio de la carne porque va a haber mucha oferta, sobre todo en estas latitudes. Mira, acá ya estamos caminando en los charcos, en una zona absolutamente fangosa. Hicimos 15 metros. Imagínate animales caminando en un terreno así, tratando de buscar una pastura. Y hay otro tema que se observa es que, acá subimos una parte un poquitito más seca, esta vegetación tipo arbusto. Lo que viene pasando, obviamente el ganado va a buscar alimentarse de este tipo, ¿no?, de vegetación en las zonas donde todavía está. Acá, si yo abriese con la mano, no me quiero meter mucho más abajo porque no sé, acá evidentemente hay como una canalización, pero acá está lleno de hormigas. Me lo explicaba recién Sebastián Tolcar, con quien hablábamos, que es veterinario, y digo hormigas porque naturalmente las hormigas, ¿qué hacen? Digamos, tienen sus túneles y sus hormigueros debajo de la tierra, pero como está tan saturada de agua, tienen que buscar zonas más altas, así que también está pasando inclusive hasta eso. Hay mucho mosquito ya en estas zonas, es intransitable, incaminable es esta zona, por momentos. Vos tal vez en la imagen decís, bueno, pero Alan, estoy viendo tierra, parece que está seca, entonces se podría transitar. No, lo que está seco es la parte más superficial, pero enseguida aparece el color negro de la tierra y esto significa que está todo absolutamente barroso, fangoso. Y si bien es cierto que es una zona más baja, por cuestiones hasta geográficas, por otra parte también es cierto que no se hacen obras de infraestructura, alteos, mantenimiento, y sin embargo, a la hora de cobrar, le cobran la tasa vial a los productores. Te digo, y el Estado, Alan, también hay que decirlo. Sí. No, perdóname, pero esto que estás marcando vos es una de las cuestiones recurrentes, ¿no?, en el sector, que tiene que ver con que están a la orden del día para cobrar las tasas viales, sin embargo nunca se traducen en obras. Esto es un reclamo de años, añares tiene este reclamo, y se ve claramente, sobre todo en situaciones como esta, ¿no? Que vos pensás, por un lado tenés el tema productivo que bien estabas marcando,
tenés a la ganadería, los inconvenientes para que ese ganado tenga pastura para comer, pero al mismo tiempo las enfermedades aparejadas que le trae al ganado estos niveles de agua. Tenés problemas en las pezuñas, tienen estrés, las propias vacas sufren de estrés y ese estrés después se traduce en el engorde o justamente lo contrario a eso, que es lo que se necesita. Pero después tenés el tema humano. ¿Cómo sale alguien de su campo en estas rutas ante una emergencia? Es imposible. La única manera, a caballo o en tractor. El tractor que dejó sus huellas acá, Sí. en realidad lo está dejando el propietario del otro lado de la ruta. Le prestó un espacio para que quien tiene que acceder a estos campos entra y sale en tractor o a caballo, y en caso del tractor lo deja del otro lado en una suerte de posta, para que por lo menos tenga la posibilidad de acceder para hacer el mantenimiento, porque todavía no todo el ganado fue evacuado. Naturalmente veríamos en este mismo campo, mira hacia mi izquierda si querés, Sí. donde ahora ves verde, deberías ver las cabezas de ganado. Pero como está bajo el agua, directamente no queda otra opción más que trasladarlo. Mira, podemos seguir caminando y seguir reflexionando, ¿no? También a partir de lo que vemos y escuchando a los productores, como hablábamos hace algunos minutos en la salida anterior, ¿no? Los impuestos se los cobran, las tasas también. Cuando cobran una tasa, Elio, Sí. eso exige a la autoridad que la cobra una retribución, es decir, un servicio. Claro, la Vos me cobrás una contraprestación. tasa vial para mantener. Exactamente, vos me tenés que altear los caminos, mantenerlos. Hay caminos que datan de hace más de 100 años y nunca, jamás los altearon. ¿Se entiende? Entonces son intransitables. Por más que sea esta una zona naturalmente baja e inundable. Claro, vos bien lo estás marcando, es una zona baja, por eso es una zona en donde no se hace agricultura, sí se hace ganadería, es una zona más bien ganadera, quizás te topaste con algún tambo también allí en esta zona de Vera. Lo cierto es que además de esto, mientras tanto arriba, es decir, en el cielo, Alan, estamos viendo un cielo con un solazo en este momento, pero lamentablemente estamos transitando un niño, es decir, que la situación se va a complicar aún más. Sí, ten en cuenta, Elio, que acá están recibiendo agua. Primero que el agua no termina yendo o fluyendo rápidamente. Es como que está estancada, diríamos. Pero por otra parte, el agua que están recibiendo acá viene de Chaco, de Santiago del Estero. Claro. Entonces, tal vez no es tanto el impacto de la lluvia local. Hace un par de días llovieron unos 60 milímetros en una zona saturada, entonces agravó la situación. Pero en realidad están mirando todo lo que pasa Cuenca arriba, ¿no? Es esto del fenómeno del Niño, que está teniendo, si se quiere, ahora su antesala, va a pegar fuerte hacia finales de septiembre, principios de octubre. Si ya es complejo y algunos campos como este donde estamos es Alan, directamente inaccesible, claro. Imagínate la situación que se vaya a dar en un mes, mes y medio. No, digo, en línea con esto que vos bien marcas, el panorama no es alentador, así que vamos a aprovecharlo a Confe, porque ayer lo hablábamos, Confe, hablábamos de este super niño, y bueno, y ahora estamos pensando en el impacto que puede tener en esta zona. Sí, exactamente. Y muy bien describe la situación, Alan, ¿no? Estos recién están empezando y se empiezan a ver los primeros síntomas justamente de este fenómeno, que no es más que un fenómeno que lo que hace es agregar mayor cantidad de precipitación a todo lo que es nuestra zona del litoral y también el centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Las primeras consecuencias son desbordes de ríos, también lluvias excesivas. Ya hemos tenido nuestro primer impacto sobre la ciudad de Buenos Aires con aquella famosa lluvia del 31 de julio, donde se superaron todos los récords para la ciudad de Buenos Aires en un mes de julio, y todo esto obviamente va a ir increyendo. ¿Por qué? Porque se supone que el Niño de a poquito va a ir ganando cada vez más intensidad y probablemente la mayor intensidad la veamos entre la primavera y las primeras semanas del verano, lo que es el 26-27, ¿no? Año 26-27, donde se va seguramente a producir uno de los niños más importantes de aparentemente todos los tiempos por la temperatura que tiene el Océano Pacífico, que es muy elevada, se está elevando mucho más de lo normal, y esto lo que va a traer es mayor evaporación, mayor cantidad de humedad, y por supuesto todo esto se traduce en más lluvia para la zona afectada, en este caso la provincia de Santa Fe, Entre Ríos. En realidad tenemos que mencionar todas las provincias del litoral, desde Misiones hasta la parte sur de Entre Ríos y Santa Fe. Son las zonas más complicadas, que es donde comúnmente encontramos inundaciones cada vez que se da este fenómeno. Pero Confe, mirá, sí. eso, no, teniendo en cuenta justamente los mapas a los que vas a ir ahora,
Claro. Estamos tratando de mirar en el mapa de la bota de Santa Fe, el norte es al este, es donde está Alan, ¿no? Al noreste está Alan, ahí está Vera, para ver cuál va a ser la situación allí. Justamente en esa zona, para la primavera, este caso es un gráfico que nos permite ver qué pasó en promedio cada vez que apareció un niño durante el trimestre agosto, septiembre, octubre, que es lo que viene, ¿no? Fíjate que justamente el norte de la provincia de Santa Fe coincide con un máximo de precipitación que tiene que ver justamente con esos excesos, anomalías de lluvia que se dan cada vez que este fenómeno aparece en escena. Y todo parece indicar que esto se va a ir profundizando, o sea, cada vez va a ser mayor la cantidad de humedad disponible a medida que vayamos entrando a la primavera y tiene que ver con ese calentamiento anormal del Océano Pacífico, que en realidad es normal, pero anormal en el sentido de que vamos a tener temperaturas por encima de lo normal a lo largo de varios meses. Todos los informes, tanto del Servicio Meteorológico Nacional como de la NOAA, que es la organización que administra el océano y la atmósfera, están diciendo que este niño va a ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque se supone que los valores de temperatura van a estar por encima de lo normal y pueden ser 3 grados, 4 grados, hasta 5 grados superiores a lo que se viene viendo hasta ahora. Y eso lo que hace es agregar más energía a la atmósfera, más vapor, y eso se traduce en tormentas muy fuertes. Y fíjense que nosotros tampoco estamos a salvo. Todo lo que es parte del noreste de la provincia de Buenos Aires, el centro de la provincia y el sudeste va a tener también excesos de precipitación en este trimestre que viene, así que nos tenemos que ir preparando. ¿Y cómo nos preparamos, Sergio? Ya sabemos cuáles son las consecuencias, se repiten cada vez que se da este fenómeno. Tenemos la provincia de Santa Fe inundada, Entre Ríos inundada, a veces Corrientes también, y gran parte del centro y norte de Buenos Aires. Hay que canalizar, hay que empezar justamente a proyectar lo que viene, que es un periodo más lluvioso de lo normal. No debería ser catastrófico siempre y cuando se tomen las medidas que son necesarias, ¿no? Y obviamente estar preparados para la evacuación de cualquier pueblo que lo requiera a partir de ahora en adelante. Esto recién está empezando, vamos a ver cómo evoluciona. No es para meter miedo, simplemente para que sepan que la situación va a estar complicada porque se supone que va a llover más de lo normal, por lo menos hasta las primeras semanas del verano 26-27. Bueno, bien, Confe, porque nos estás hablando de un panorama que no es alentador, pero es importante tener por lo menos la previsibilidad para tratar de organizarse de la mejor manera posible. No sé si eso es exactamente. posible, Bueno, vos sabés que... bueno, perdón. Sí, decime, No, te Confe. decía que lo importante es ya tener preparadas, digamos, bombas de agua, por ejemplo, para sacarlas de las zonas inundables, además defensas también para proteger a los pueblos y obviamente canalizar y tener en cuenta con el tema del ganado, como mostrabas recién, Elio, que estaban todas las vacas ahí desesperadas porque tienen los campos inundados. Bueno, también hay que ver cómo se va corriendo todo el ganado, porque la verdad que la zona se va a poner complicada. No ahora, pero seguramente a medida que vaya empezando la primavera se va a empezar a notar mayor cantidad de lluvia de lo normal. Muy bien, bueno, ahora sí, cerramos con vos, Alan. Sí, Elio, mira, agradecemos acá al propietario que nos dejó ingresar a este sector. Este es justamente uno de los lotes destinados a la ganadería. Acá claramente esta estructura de madera que ves es la manga, es decir, acá se cargaron los camiones. Hablo en pasado porque ya toda esta zona fue de alguna manera evacuada. Y fíjate que tal vez vos mirás al ras del suelo y decís, se ve verde. En realidad imagínate que por tramos es como una alfombra verde, porque en realidad lo que tenés son muchos arbustos y entre medio el agua. Fíjate acá el nivel de charcos que hay, no se alcanza a visualizar en algunos casos la profundidad, pero fíjate que acá tenés todo el camino, la calle rural del propio campo inundada, y después tenés la propia superficie, ¿no? Son más de 500.000 hectáreas, hablan cerca de 1 millón de hectáreas aquí en el norte de Santa Fe de mínima afectadas por esta inundación, y eso que el efecto del Niño todavía no pegó de una manera contundente, sino que esta es la antesala. Este es el panorama a esta hora aquí en la localidad de Vera. Nosotros seguimos con nuestra cobertura de TN recorriendo el litoral. Vamos a ver hasta dónde podemos ir llegando, escuchando a los productores, que en definitiva son los damnificados directos de esta cuestión, que mezcla el factor climático con la falta de infraestructura en un estado que es socio en las ganancias con las retenciones, pero que eventualmente no es socio en las pérdidas. Mira, perfecto final, Alan, porque realmente es así, es la historia de siempre. Lamentable, pero es la historia de siempre. Gracias, Alan, gran cobertura. Volvemos con vos en un ratito.